Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. En este momento nos vamos a disponer a continuar con la serie de estudios de sana y buena doctrina. Hoy estaremos tomando el estudio número 15 en relación a esta secuencia, esta serie de estudios. Recordemos que en el estudio anterior estábamos hablando acerca del bautismo. Y el estudio que estaremos tomando en este momento será el tema de la Cena del Señor. Y hay una secuencia entre ambas. ¿Por qué digo que una secuencia? Recordemos que tanto la Cena del Señor como el bautismo están considerados como ordenanzas dentro de la doctrina de nuestra denominación, dentro de la doctrina bíblica. Entonces, pues vamos a meternos en este punto en especial. Recordemos, estaremos hablando de la Cena del Señor. Tomemos 5 puntos importantes relacionados con este tema. Pero en primer lugar quiero tomar en cuenta el inicio de la Cena del Señor. ¿Qué fue lo que hizo o cuál fue el momento que nos ayudó a que se iniciara este evento tan importante que es la Cena del Señor? Bueno, este fue un momento muy representativo. Recordemos que Jesús estaba a punto de ser arrestado para posteriormente ser severamente torturado y posteriormente se ha llevado a la cruz para morir y obviamente, como todos lo sabemos, resucitar. Ese momento importante fue determinante para Jesús cuando él sabía que iba a padecer ese momento, y para que sus discípulos a partir de ese momento practicaran esta doctrina, esta ordenanza de ese momento en adelante, que obviamente repercute mucho desde ese entonces hasta nuestros días, la celebración de la Cena del Señor. Jesús sabía que faltaba poco para que Él muriera y preparó un tiempo muy especial con sus discípulos, y ese tiempo especial fue precisamente la Cena del Señor. Y bueno, voy a invitarles a que vayamos a un pasaje de la palabra de nuestro Dios, obviamente que nos habla de este tema. Vamos a Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos 26 al 29. Mateo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la primera parte, el inicio de la Cena del Señor. Y Jesús jugó un papel determinante para que se llevara a cabo este evento tan importante, que lo conocemos como la Cena del Señor, y de alguna manera también lo conocemos como la Santa Cena. Pero vamos a la segunda parte. Como les dije, está dividida en 5 partes. La segunda parte está relacionada con qué es la cena, qué es la Cena del Señor. Y bueno, la Cena del Señor lo vamos a definir de la siguiente manera: es el acto por medio del cual la Iglesia anuncia la muerte de Jesús hasta que Él venga. El acto por medio del cual la Iglesia anuncia la muerte de Jesús hasta que Él venga. Si nos damos cuenta, a través de este procedimiento que Jesús llevó en ese momento junto con sus discípulos, resalta a través de lo que estaban cenando como parte determinante del momento que Él iba a vivir momentos más adelante: el derramamiento de su sangre, representativo de la vid, del jugo de la vid, el jugo de uva, y el del pan, algo representativo relacionado con su cuerpo. Entonces son datos importantes que no debemos perder de vista respecto a esta doctrina tan importante. Recalco, la Cena del Señor, que es como normalmente lo llamamos nosotros, también es llamado como la Santa Cena. Y bueno, algo que me gustaría mencionar es que junto con el bautismo, de alguna manera ya lo decía desde el principio, se estableció por medio de Dios en ordenanzas a los creyentes. Estas ordenanzas son representativas de la salvación por medio del Evangelio.
Si vemos el procedimiento del bautismo y el procedimiento de la Cena del Señor, nos daremos cuenta precisamente de que ambos encajan en lo que respecta al procedimiento del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y bueno, vamos a ver algunas indicaciones respecto a esta celebración, a esta doctrina, o también considerándolo como una ordenanza de nuestro Dios. Indicaciones acerca de la cena. Vamos a tomar en cuenta este tercer punto. Número 1, se usa en dicho acto pan sin levadura y jugo de uva no fermentado. Y especifico esto porque hay algunos grupos y desafortunadamente parte de las diferentes denominaciones que se relacionan con los principios bíblicos, que utilizan algunos utensilios que no aplican, vaya, a esta celebración. Recalco aquí, se utiliza pan sin levadura y jugo de uva, y resalta aquí un punto importante, no fermentado. Aquí muchas veces hacen de diferentes, incluso hasta en lugar de usar pan, utilizan galletas o cosas por el estilo. Esto es una aberración a lo que nos trata de decir la palabra de nuestro Dios, así que no lo perdamos de vista. Estos elementos representan, y quiero utilizar precisamente este término, representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, vamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios, Lucas 22 versículos 19 y 20, dice aquí la palabra de nuestro Dios: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Relacionado con lo que nos dice estos versículos, Jesús está haciendo una representación de lo que Él está a punto de vivir más adelante. Él expresa a través de la aplicación del pan y del jugo lo que Él iba a vivir posteriormente. O sea, no es algo que sea, vaya, literal. Es una representación, es un simbolismo representativo de lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos, de lo que Él iba a experimentar en carne propia más adelante, momentos más adelante. Hermanos, la iglesia local lo celebra periódicamente, y de hecho la misma palabra de Dios nos dice que lo tenemos que hacer. 1 Corintios, que es precisamente uno de los pasajes que más hace mención de este evento, 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, voy a pedirles que vayamos a este versículo. 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 26 nos dice la palabra de nuestro Dios, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, aquí el apóstol Pablo expresa, de una manera específica y dirigida por medio del mismo Señor Jesucristo, pero aquí el apóstol Pablo especifica claramente que tenía que celebrarse de una manera periódica, de una manera constante, como de alguna manera se hace en la iglesia. Esto es impartido solo a través de la iglesia. Ningún grupo, ninguna persona, nadie lo puede hacer de manera personal o particular, es a través de la iglesia. Y otro punto importante, otra indicación importante que me gustaría mencionar, lo practicamos, esta ordenanza, con la máxima seriedad que se merece, reunidos como tal después de habernos examinado espiritualmente. La celebración, así como el bautismo, la celebración de la Cena del Señor es algo que amerita toda nuestra responsabilidad y toda la seriedad necesaria en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes. Estos dos eventos son muy importantes, y hablando de manera específica de la Cena del Señor, no debemos de perder la importancia que tiene este evento. Muchos desafortunadamente lo llevan a cabo como algo sin tanto valor como lo que realmente amerita. Entonces participan de la Cena del Señor sin estar bien con el Señor. Recordemos lo que acabo de mencionar.
Tenemos que examinarnos espiritualmente antes de llevar a cabo la práctica de la cena del Señor. No lo perdamos de vista. El creyente que no valora el sacrificio de Jesús está en peligro. El mismo pasaje de 1 de Corintios nos lo dice claramente. Y vamos ahí, 1 de Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29, para que nos demos cuenta la seriedad que debemos de llevar a cabo cada vez que participamos de la cena del Señor. 1 de Corintios 11, 28 y 29 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, vean lo que dice aquí, juicio come y bebe para sí. Y posteriormente menciona los detalles más drásticos que habla precisamente incluso hasta de la muerte. Pero bueno, vayamos a la cuarta parte de este tema, de esta doctrina. Y esta cuarta parte nos habla de lo que me ofrece la cena del Señor. ¿Qué nos ofrece la cena del Señor? Es interesante tomarlo en cuenta. A veces lo perdemos de vista. Participamos de la cena del Señor, pero no nos damos cuenta que mientras practicamos o llevamos a cabo este procedimiento de la cena del Señor en nuestra vida, perdemos de vista lo que nos ofrece. Y vamos a tomarlos en cuenta en este momento. La práctica de la cena del Señor es un tiempo de reflexión sobre el precio de nuestra salvación. Recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros. Y regresamos a 1 de Corintios, como les decía, es uno de los pasajes más enfáticos relacionado con este tema. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26, nos dice la palabra de Dios en este versículo. Dice: así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Debemos estar conscientes de lo que Jesús hizo. Se sacrificó a sí mismo por ti y por mí para que fuéramos rescatados de la condenación eterna. ¿Algo más que nos ofrece la cena del Señor? Une nuestra mente y nuestro corazón sobre lo que Jesús sufrió para que todos los creyentes experimentáramos la gracia salvadora de Dios. ¿Lo entendemos? Se los voy a explicar de la siguiente manera. Hace algunos años, cuando se presentó en el cine una película acerca precisamente de la crucifixión de Jesús, pues como fue en el cine, y normalmente la mayoría de las personas que fueron pues eran cristianos. Es que uno de los tantos cristianos que llegamos a ver esta película, en una revista cristiana escribió, de alguna manera expresó su testimonio en la representación de esa película, que aunque tuvo alguno que otro error, que no eran muy representativos de lo que realmente vivió Jesús en la cruz, sí nos menciona algunas, unas vivencias de lo que realmente Jesús vivió cuando estuvo siendo crucificado. Entonces esta persona decía que ya estaba en primera fila sentado en el cine, ya listo para ver la película, y que ya estaba sentado muy cómodo con su vaso grande de refresco y su recipiente con palomitas, y estaba viendo la película. Y él les expresa en su testimonio diciendo que cada vez que veía la película dejó de tomar su refresco y dejó de comer sus palomitas. Es más, llegó un momento en la que era tal el impacto que el sacrificio de Jesús hizo en su vida, en ese momento, a través de la película, que se le cayeron sus palomitas y su refresco. Y más adelante, casi al final de la película, prácticamente él mismo se dejó caer y cayó de rodillas y clamó a Dios el perdón de su mal proceder, a pesar de ser hijo de Dios y de haber reconocido a Jesucristo. Y esto lo menciono para que nos demos cuenta de qué valor tan grande y tan importante tiene la celebración de la Cena del Señor en nuestra vida, que nos permite recordar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Une nuestra mente y nuestro corazón sobre lo que Jesucristo sufrió para que todos los creyentes experimentásemos la gracia salvadora de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, es un pasaje completo. Si nos damos cuenta, es el único pasaje que encontramos en la Biblia que nos habla de la Cena del Señor, que no sea
el evento mismo de la celebración de la Cena del Señor con Jesús. Lo que se menciona aquí es una explicación de ese evento que expresa el apóstol Pablo en este pasaje de la palabra de Dios, dirigiéndose precisamente a la iglesia que se encuentra, o bueno, que en ese entonces se encontraba en Corinto. Y bueno, esto es parte importante de lo que la Cena del Señor nos ofrece. Y por último, le quiero mencionar respecto a este punto, es que nos ayuda a que reconozcamos, de alguna manera reconocemos la comunión entre creyentes como una actividad del cuerpo de Cristo. Como creyentes, así como sucedió con Jesús y los discípulos, así en la actualidad, todos y cada uno como creyentes, que formamos parte fundamental de la iglesia, la práctica de este evento como iglesia es representativo y nos ofrece la Cena del Señor. Es ese momento tan importante de recordar este momento tan especial que es la Cena del Señor. Y bueno, pues antes de terminar y de pasar al último punto, me gustaría compartirles lo que no ofrece la Cena del Señor. Quinta y última parte, ¿qué no nos ofrece la Cena del Señor? La celebración de la Cena del Señor. Bueno, hay un punto que me gustaría mencionar, y este punto es el siguiente. Creemos en la salvación por gracia. Y conscientes de esto, nos podemos dar cuenta que la Cena del Señor no puede salvar a nadie. Hay muchos grupos sectarianos que utilizan precisamente la celebración de la Cena del Señor como un medio de salvación. No es así. Y quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Cuando estaba en la misión, la primera vez que tuvimos la oportunidad de celebrar la Cena del Señor, vi como varios de los hermanos que en ese entonces formaban parte de la misión se pusieron a llorar. La primera oportunidad, la primera bendición que tuvieron para poder celebrar la Cena del Señor, lloraron. Fueron sensibles al acto de sacrificio de Jesucristo en la cruz a través de la celebración de la Cena del Señor. Bueno, hermanos, así debe de ser en la vida de todos y cada uno de nosotros. Vivamos este privilegio tan grande, esta doctrina tan especial, esta ordenanza del Señor de una manera muy especial y muy significativa. Valorémoslo y vivámoslo como tal cada vez que estemos celebrando la Cena del Señor. Y bueno, pues terminamos y que el Señor nos siga bendiciendo.